Mientras tanto, yo lo invito por favor a que vaya. Juan 17. Vamos a mirar Juan 17 y vamos a cerrar el tema de hoy. El tema que hemos estado hablando estos días. Hemos estado hablando, yo no sé si ustedes se acuerdan cómo se titula esta serie. ¿Alguien se acuerda? Una oración, gracias Jonatica. Una oración extraordinaria. Es la oración que hace Jesús horas antes de morir, de entregar su vida en la cruz, y la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Amén. Vamos a orar para comenzar. Bendito Dios, te damos gracias porque tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Hoy te damos gracias porque hemos podido cantar, danzar de tu gran amor, Señor, y hemos podido, Dios, darte, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza. Señor, pongo mi vida en tus manos y la vida de cada persona que está aquí, Señor. Pido que tú coloques el querer como el hacer en nuestros corazones. El querer oír, el querer ser más como tú, el querer ser libres, el querer ser santificados, Señor. El querer conocerte más a través de tu palabra. Seas tú colocando ese querer en cada corazón, Señor, incluyendo el mío. Dios, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Recuérdala, trae memoria tus palabras y tus dichos todos los días de nuestras vidas para vivir por ti, para vivir para agradarte. Ese es el sentido. Para eso hemos sido creados, para eso existimos, Señor, por ti y para ti. Espíritu Santo, seas tú el que gobierne en esta casa y en cada corazón, el que pastoree, el que dirija, el que guía, el que enseñe, el que redarguya, el que transforme, el que sane, el que limpie. Seas tú, Espíritu de Dios. Nosotros somos solamente instrumentos, pero eres tú, Señor, quien hace que cada vida de las que estamos aquí sea transformada, sea llevada al cumplimiento de tus planes y propósitos. Te damos a ti las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, buenos días a todos. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Bien. Bendecidos y en victoria. Bueno, nosotros también hemos llegado. Estábamos por allá donde mis padres en Santander y llegamos otra vez recargados. Bien, hemos estado hablando acerca de la oración que hace el Señor Jesucristo. Ahí usted lo ve en el capítulo 17 de Juan, para quienes no han estado en las anteriores predicaciones. El Señor Jesús primero ora, del versículo 1 al 5, lo estudiamos el primer domingo. Ora por él mismo, pero cuando ora por él mismo lo hace para que él pueda recibir lo que él necesitaba o requería en la cruz para poder glorificar al Padre. De manera que su oración no estaba centrada en sí mismo, sino que estaba centrada en el Padre. En la segunda sección, o el segundo domingo, vimos cómo el Señor Jesús no solamente ora por sí mismo, sino que ora por los discípulos que están sentados a su mesa, quienes están con ellos, ¿cierto? Ora por ellos, hace algunas peticiones por ellos. Y hoy vamos a mirar del versículo 20 al versículo 26, donde el Señor no solamente ora por quienes están con Él a la mesa, sino por todos aquellos que habían de creer después de ellos. Amén. Y lo vamos a mirar ahí en el versículo 20, del versículo 20 al versículo 26. Recordemos que el Señor Jesús es el que está orando en este momento. Dice la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean
mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. 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 Una oración extraordinaria. En el versículo 20, y vamos a verlo, dice la palabra de Dios: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, ¿cierto? Por la palabra de ellos. Aquí el Señor Jesucristo oró por nosotros. Diga, oró por mí. Y eso es algo maravilloso, saber que hace 2000 años, mientras Jesús estaba con esos apóstoles que hicieron tantas grandes cosas en su nombre, también pensó en nosotros y oró por nosotros, ¿cierto? Dice que Él ora por aquellos que habían de creer en Él por la palabra de ellos. Yo no sé si usted recuerda quién es la persona o qué personas Dios usó para que usted conociera al Señor Jesucristo. Piense en este momento, recuerde quién le habló, recuerde quién fue esa persona que lo trajo, tal vez su papá, su mamá, un amigo, alguien en el trabajo. Damos gracias a Dios por esas personas que Dios usó, ¿cierto? ¿Cierto? Damos gracias a Dios por esas personas que el Señor usó. Y realmente todos acá hemos creído por alguien, porque alguien ha tenido el valor y el amor de Dios para mostrarlo, para dar testimonio. Pero a mí algo que me llama la atención es que el Señor Jesús está orando con los discípulos, está con ellos ahí, y Él ora por aquellos que iban a creer a través de esos discípulos. Pero esos discípulos, esos apóstoles, no se imaginaban el impacto que ellos iban a traer al mundo entero y a generaciones, a cientos de generaciones. Podríamos decir miles, hace 2000 años, ¿cierto? Cientos de generaciones. Ellos iban a impactar vidas. Y cómo a través yo pienso en cómo a través de una sola persona, generaciones que siguen también van a conocer al Señor Jesucristo. No solamente fue tu hijo, fue tu esposo, fue tu amigo, sino que a partir de allí el Evangelio se va extendiendo. Y el Señor Jesús oró por todas esas personas que creerían a través de lo que tú haces, a través de lo que tú enseñas. Estuvimos en Santander y Dios nos dio la oportunidad. Y creo que casi todos los días Dios nos dio la oportunidad de predicar el Evangelio. Y fue algo, yo digo, era el tiempo de Dios. Hasta que llegué aquí como que lo vi. Y dije, Señor, tú nos enviaste allá a descansar, pero nos diste, pero ahora que lo pienso, en cada momento, cada día teníamos una oportunidad de dar el Evangelio. El segundo día que llegamos ya estábamos predicando el Evangelio a un abuelito que está ya convaleciente. Y hizo la oración de fe, pudimos predicar, llevamos el Evangelio a más de 20 niños, llevamos allá a la fiesta, un día les vamos a mostrar aquí. Entonces, ¿cómo podemos impactar generaciones enteras? Y el Señor oró por ello, Él lo planeó, Él lo organizó. Amén. Él en algún momento planeó desde mucho antes que ustedes estuvieran en tal lugar, a tal hora, con tal persona, para que ella escuchara la palabra de Dios. Bien, pero sigue orando el Señor Jesucristo, versículos 21 al 23. Y en estos textos me voy a centrar, porque es en esto en que se centra la oración del Señor Jesucristo. El Señor Jesús ora por la iglesia, ora por nosotros, pero hace una oración específica. ¿Por qué ora el Señor Jesús por nosotros? ¿Cuál será esa petición? Vamos a ver. Versículos 21. ¿Para qué ora? Para que todos sean uno. Repita conmigo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste yo les he dado, ¿para qué? Para que sean ¿qué? Uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor Jesús ora por unidad. Amén. Él se enfoca en la unidad. Y uno se pregunta, ¿por qué, habiendo tantas cosas por qué orar, el Señor Jesús ora por la unidad de la iglesia por encima de todas las cosas? Porque el Señor sabe que la división es un arma letal en las manos del enemigo. Amén. Para la iglesia de Cristo, para el cumplimiento de su palabra y para el cumplimiento de su mensaje. La división, nosotros hemos hablado y creo que estos días o meses antes hemos estado de pronto con el liderazgo hablando acerca de ese tema, pero es importante que hoy todos sepamos qué es división, por qué es tan grave, porque a Jesús le parecía tan grave y porque Jesús centró su oración en la iglesia para que fuéramos todos uno, para que estuviéramos en un mismo corazón, en un mismo sentir, en el amor, ¿cierto? La división es la plaga de la iglesia. ¿Usted se acuerda de la pandemia? Que hubo una plaga, ¿verdad? En esa pandemia, ¿cuál era la función de esa plaga? Que se corriera, ¿cierto?, por muchas personas, y eso solo produjo tristeza, pérdida, calamidad, dolor en el corazón. La división produce eso, es una plaga que trae tristeza, que daña corazones, que daña vidas, que daña iglesias, que daña el propósito y el plan de Dios. Amén. Por eso la división es algo letal. El único que gana en medio de una división es Satanás. No gana ni el que se va, ni el que se queda, ni el que está por aquí lejos y ni el que está por allá lejos. El único que gana en una división es el enemigo, porque Dios oró y su oración específica por la iglesia fuera para que estuviéramos unidos, juntos. Nosotros tenemos ya 17 años en la iglesia y le damos gracias a Dios porque hasta ahora no ha habido, creo, un intento de división. Pero eso no significa que no seamos vulnerables y que pueda llegar a suceder si no nos curamos en salud, si no tomamos las medidas que debemos tomar. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. En Hechos 6:1 dice la palabra de Dios que al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestra de descontentos. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos, ¿cierto? Entonces notemos que aquí hay una división. Recuerde que aquí estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, y entonces los judíos helenistas se quejan contra los judíos nativos y se quejan porque sus viudas han sido descuidadas. Empieza a haber una queja. La queja puede llegar a ser causa de división. La queja no es división, ¿cierto? Pero puede llegar a ser causa de división. Y eso estaba pasando allí. Había unas personas que se estaban quejando, ¿cierto? Notemos en qué momento ocurre esa división. Dice en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Es decir, ¿en qué momento empezó a ocurrir la división? En el momento en que empezaron a crecer, en el momento en que empezaron a multiplicarse ellos como iglesia. La primera iglesia fue que empezó a haber queja y empezó a haber descontento. Entonces no se nos haga raro que en la medida que cielos abiertos crezca, haya descontento, haya queja, haya diferencia de opiniones. Eso es normal, mis hermanos, ¿cierto? Lo vivió la iglesia primitiva, ¿por qué no lo vamos a vivir nosotros? Lo que tenemos que mirar es que esto no sea causa de división. En este momento hubo descontento, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron medidas y se solucionó, por decir así, el conflicto. No hubo división.
Nosotros tenemos que tomar medidas, mirar qué hacemos, cómo orar, en fin, pero que cada uno contribuyamos a la unidad y no a la ¿qué? A la división. Si él se queja, no se queje usted con él. Amén. ¿El hermano puede tener razón? Sí, puede tener razón. Si otros escuchan o no su consejo, su queja, y si no lo escuchan, pues esa persona va a dar o no cuentas ante Dios. Pero no seamos nosotros causa de división. Entonces, también recordemos en Hechos 15, que hay todo un concilio, porque los gentiles, había una opinión dividida. Entonces unos decían que los gentiles debían ser circuncidados y otros decían que no debían ser circuncidados. Y por eso, a raíz de eso, empieza una serie de contienda entre ellos y había división. ¿Entre quién? Entre la iglesia. ¿Entre quiénes? Entre los apóstoles. Había división de opinión. ¿Cierto? Que sí, que se circunciden, que no, bueno, que aquí, que allá. Y Pablo y Bernabé bajan a Jerusalén y allí empiezan a dialogar y llegan a un acuerdo. Concilian y no hay división. Llegan a un acuerdo y se unen en un mismo sentir y en un mismo propósito y dicen, lo que vamos a hacer es esto. Nos ponemos de acuerdo, es en esto. Y estaban hablando el mismo lenguaje y pues Dios no permitió que la división prosperara, ¿cierto? Entonces, una diferencia de opinión no es en sí una división, pero tiene el potencial de convertirse en división y puede llegar a ser causa de una división, ¿cierto? Entonces, ¿qué es o cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que realmente produce la división? ¿O qué es la división? División no es que tú y yo pensemos diferentes, porque Dios nos hizo diferentes y damos gracias a Dios por eso. Y eso no es división. La división es una actitud, no es una situación, no es una opinión. División, imagínense, es una actitud del corazón, que resulta del orgullo, de la envidia, de los celos, del deseo de controlar, de no estar contento, de la amargura y de la malicia del corazón. La división es una actitud de las personas, así de sencillo, de las personas, ¿cierto? Entonces el problema no es que seamos diferentes, sino es que no logremos conciliar nuestras diferencias. No logremos aceptarnos, tolerarnos, sentarnos, sino que queramos imponer nuestra forma de pensar a otros. Y porque como no piensa como yo pienso, siente como yo siento, lanzo un juicio, o me voy o me alejo. Entonces es una actitud del corazón. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Vamos a ir allí. Estamos hablando porque el Señor Jesús oró acerca de la unidad y por qué es tan importante. Mis hermanos, como les comentaba, estábamos allá en Santander y fuimos a un lugar, fuimos donde el hermanito Melesio. Visitamos a Janet y al hermano David, que son miembros de esta iglesia, que se fueron para allá. El hermanito Melesio, aquí están sus hijas. Y lo visitamos y nos sentamos a hablar con él. Y él nos decía, hermanos, ¿cómo es posible? Miren lo que él decía. ¿Cómo es posible que, dice, aquí ya no se está viendo tanto, pero pasaba aquí en el pueblo, decía él? Y es que de diferentes denominaciones, los pastores no se saludan. En el pueblo no se saludan. Y pasan y eso, cierto que eso lo dice el hermano Melesio, y nos decía, y yo estaba pensando en la palabra y dije, claro, tiene razón. Decía, hermanos, no se saludan. Y las personas del pueblo, decía el hermano Melesio, los conocen y dicen, ve, ese no es pastor y este no es también pastor, ¿por qué no se saludan? Tremendo, ¿cierto? Hay una
División. Y las personas los están viendo. Y luego este pastor decía, él está predicándole al otro y este también le predica al mismo, pero él dice, pero no entiendo, si predican el amor y ellos no se aman. Amén. Tremendo. Dios nos ayude. Dice 1 Corintios 3, del 1 al 3, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Bien, entonces aquí vemos, Pablo está hablando, en Corinto hay una situación de división. Si usted puede leer la primera carta de Corinto, Pablo, hay varios problemas en aquella iglesia y Pablo les escribe, pero aquí específicamente sobre la división. ¿A quiénes? A la iglesia. ¿A quiénes? A los santos de Dios. ¿A quiénes? A los que están allí predicando, ministrando, cantando, saltando, danzando, ¿cierto? Y les dice, aquí hablan, por ejemplo, de que el problema, habla de celos y de contienda, ¿cierto? Dice, entre ustedes hay ¿qué? Celos y contienda. Y veo que andan de pelea los unos con los otros. Hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Es lo que Pablo como que los está exhortando y les está diciendo. Pero él está diciendo ahí que el problema de raíz ni siquiera son los celos ni la contienda. Por lo que ellos están peleando o en contienda o en disensión, ni siquiera es por eso. El problema va más allá, más profundo. Él dice en el versículo 1, dice, cuando estuve, bueno, leamos en esa versión, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles, sí, como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. ¿Qué le está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? El problema es que ustedes son inmaduros. El problema es que ustedes todavía son como niños espirituales que se chupan el dedo todavía, que toman teterito, que ponen baberito. Sí, es por lo que Pablo es la ilustración que está mostrando. Y yo vine hace unos años y hablé con ustedes y eran niños, pero vengo años después y siguen siendo niños. Y eso ya está mal, porque no han crecido, ¿cierto? Y él dice, ¿por qué? Miren lo que dice, tuve que alimentarlos con leche, ¿cierto? Es decir, no les puedo dar alimento sustancioso en ese tiempo, y ahora tampoco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. ¿Qué les está diciendo Pablo? ¿Por qué está pasando eso? Porque ustedes están en la carne y no en el espíritu. Y el producto de la división de una iglesia es que estemos, y lo hemos hablado y lo repetimos, y el Espíritu Santo sigue hablándonos para afirmarnos, para llamarnos a que seamos una iglesia que viva en el Espíritu, no en la carne. En la carne hacemos muchas cosas que a nuestros ojos nos parecen justas. En la carne damos opiniones que a nuestros ojos nos parecen correctas. En la carne podemos aconsejar a otros también y hacerlo tal vez muy bien, pero lo hacemos en la carne y tal vez ni el Espíritu Santo nos ha llamado a acercarnos a esa persona, a hablarle o a exhortarle, porque lo hacemos en la carne, ¿cierto? Entonces, el problema era la inmadurez espiritual y emocional, y Pablo le dice, todavía son carnales, viven en la carne. Entonces, lo que los celos, la envidia, la crítica, todo eso es evidencia de esa inmadurez, ¿sí? Es simplemente un síntoma de que no estoy en el espíritu, sino que estoy en la carne. Simplemente es un síntoma que produce
que es lo que realmente produce la división dentro de la iglesia, la división en la familia, la división en el trabajo, la división con los amigos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la evidencia? Los celos, las envidias, necesidad de criticar a otro para sentirme mejor. ¿Qué otra evidencia de la inmadurez? El ofenderme fácilmente es una evidencia de inmadurez espiritual. La dificultad de perdonar, la dificultad de pedir perdón es otra evidencia. La dificultad de ver mis errores, ese espíritu de competitividad, la necesidad de siempre salir ganando y cuando pierdo me desanimo, el no sentirme bien a menos que otro me dé toda su atención. Esas son evidencias de que hay inmadurez espiritual. Nosotros, como iglesia, pero también como cuerpo, como personas, ¿cierto? No solamente como iglesia, sino cada uno individual. Debemos mirar cuál es nuestra condición, ¿cierto? ¿En qué condición estamos? Y a partir de ahí, o sea, si usted examina su corazón y yo examino el mío, acepto mis errores, reconozco que en mi corazón ha habido todas estas cosas que ya mencioné, pues ¿qué debo hacer ahora? Hacer todo lo que esté a mi alcance por vivir en el espíritu y no en la carne. Hacer todo lo que esté a mi alcance para buscar más de Dios, para humillarme ante Él. Señor, tú me conoces y lo hemos enseñado aquí 1000 veces. Humillémonos ante Dios. Señor, he sido envidiado esto, me he enojado por esto, tengo esto, Señor. Tú me conoces, tú lo sabes muy bien. Ayúdame, Señor. La palabra de Dios dice que bienaventurados los pobres de espíritu, amén, porque ellos verán a Dios. Y sabes, tú verás a Dios. Amén. Porque reconocemos esas faltas que hay en nosotros y lo veremos a Él. Y cuando lo vemos a Él, queremos ser más como Él. Entonces viviremos en el espíritu. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, hay un espíritu de Satanás que es una de las armas más letales que usa para causar división dentro de la iglesia. Y ese espíritu es el espíritu de crítica, ¿sí? Y no solamente en los hogares, sino en el matrimonio, en la familia, ¿cierto? Cómo tú hablas hacia tus hijos, hacia tu esposo, hacia tus hermanos. El espíritu de crítica. Esto es destructivo. Y ese espíritu de crítica lo que hace es que se enfoca en las faltas de otros, mide las faltas de otros de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que yo pienso. Ese espíritu de crítica se cree superior a otros, aunque él no piensa que sea superior, pero en su corazón cree que es superior a otros. Hace juicio en el primer encuentro que tenga con la persona, ya la lee de arriba abajo y dice ¿cierto? Ya lo lee y dice no me cuadra o sí me cuadra. ¿Eso es qué? Espíritu de crítica, ¿cierto? Ese espíritu de crítica llega fácilmente a una conclusión acerca de cualquier persona. Asume que conoce las intenciones también de la otra persona, asume que está viviendo eso y hace eso porque, no sé, porque es envidioso, porque viene de mala familia, porque asume las condiciones de esa persona. Y siente que eso le da permiso de lanzar un juicio. Y ese espíritu de crítica se ve mucho en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque como conocemos la palabra, porque como andamos en los caminos de Dios, porque de vez en cuando hacemos cosas buenas, nos creemos en el derecho de lanzar juicios hacia otros. ¿Cierto? Ese es el espíritu de crítica. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Preguntarnos ¿cuándo o qué tan frecuente nosotros nos encontramos revisando a los demás? O
sea, es bueno que tú analices cada día y te analices y digas, o que el Espíritu Santo te muestre cuando te encuentras haciendo una crítica hacia los demás. ¿Qué tan frecuente haces eso? Tal vez podamos decir, pero bueno, nosotros, si esa persona está siendo irresponsable, si esa persona está haciendo lo malo, ¿cierto? Y pueda que sí, ¿cierto? Y tienes la razón, no podemos ni aplaudir, no podemos tampoco callar cuando hay alguna situación que sea compleja, ¿cierto? Pero recuerda que la división no es eso. La división no es el que tú tengas o no tengas la razón, el que tú determinas lo que él hace bien o lo que hace mal. Recuerde que ese no es el problema de la división. El problema de la división es lo que tú sientes en ese momento. Ese es el problema, ¿sí? Es lo que tu corazón está sintiendo. No es si yo determino que lo que está haciendo esa persona está bien o está mal. No, ese no es el problema. Nosotros vemos cosas que están bien y cosas que están mal y hacemos nuestros juicios y decimos eso no es correcto o eso sí es correcto. Pero ¿cuál es el problema? Es el celo, otra vez, la envidia, el enojo, la ira, la amargura que me produce que mi hermano haga eso que no me gusta y con lo que no estoy de acuerdo. Amén. Esa es. Sea que él esté haciendo lo incorrecto y yo tenga la razón. Pero lo que produce la división es ese enojo, es esa rabia, es ese celo, es como, ay, pero es que ¿cómo hacen eso? ¿Cómo permiten eso? ¿Cierto? Cosas así, eso es lo que produce la división. Entonces, ¿con qué frecuencia, cómo podemos evitar que seamos nosotros instrumentos del enemigo para causar división? ¿Cómo podemos evitarlo, cierto? Preguntémonos, ¿con qué frecuencia nosotros culpamos a los demás de sentirnos como nos sentimos? ¿Cierto? ¿Usted se ha puesto a mirar? ¿Con qué frecuencia yo me justifico mi enojo o mi celo o mi amargura o mi resentimiento culpando a otros? Y ahí es donde nosotros empezamos a analizarnos y nosotros decimos, nosotros somos los que elegimos si nos enojamos o no nos enojamos, ¿cierto? ¿Cierto? Pueda que yo tenga algo en contra de no sé, de aquí algún hermano porque me dijo algo que no me gustó, ¿cierto? Y efectivamente fue grosero o fue ofensivo o me hizo daño, pero yo escojo cómo sentirme al respecto. ¿Sí me van a entender? Amén. ¿Sí? Yo escojo cómo me voy a sentir al respecto. Entonces y lo digo por conocimiento de causa, porque a veces he escogido respirar profundo, llevar esto a Dios y descansar en Él, pero también he escogido la parte de enojarme y responder como no debo responder. Pero entonces sé que lo puedo hacer de las dos formas, que tengo la capacidad en Cristo de no enojarme, de no guardar resentimiento, de callar, de esperar en Dios. Lo he vivido, así como también he vivido que he respondido y he dado rienda suelta a mis emociones y a mis sentimientos. Alguien dice, esta frase la leí, lo espero a ver si la encuentro. Ya la entendí. Ya la encontré. Dice, él y ella han disparado el gatillo de la crítica, de la ofensa, pero usted estaba lleno de pólvora. ¿Sí? O sea, alguien nos ofendió, pero nosotros estamos... Mi madre tiene un dicho, y de esas personas que son muy emocionales o que fácilmente explotan, y ella dice que es un fosforito, ¿sí? Sí, eso es un fosforito, ¿cierto? Que
que con... Sí, aquí también usan esa frase, ¿cierto? Que con cualquier cosa se enciende. Ahora, nosotros, mis hermanos, pueda que nosotros no reaccionemos de una vez enojados, pueda que de una vez porque somos cristianos y porque ¿qué van a decir, cierto? Y pueda que nosotros no digamos malas palabras ni golpeemos a nadie, pero ¿qué está guardando nuestro corazón? Eso es lo que causa división. ¿Y qué causa división? Que tengo ese enojo, no me escucharon, no me atendieron, las cosas no se están haciendo como yo pienso, entonces lo comento con otra persona y esa persona dice, sí, tiene razón, y eso se va, y ella empieza a decir, sí, yo también siento lo mismo, no estoy de acuerdo, no me siento conforme, y luego otra persona, y se crean bandos, se crean grupos, y eso crea división. Por eso es que eso es una plaga. ¿Y qué personas o hermanos que llegan de afuera a escuchar el mensaje y encuentran una iglesia dividida va a querer estar en una iglesia dividida, ¿cierto? Entonces, Efesios 4, versículo del 2 al 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Soportando lo que te hace, ¿cierto? Soportando lo que nos hace irritar, soportándonos en amor, ¿cierto? Dice soportándonos con paciencia, dice aquí la palabra de Dios. Cuando dice soportarnos con paciencia, habla de perseverar en la unidad, en el vínculo. Cuando habla de soportarnos con paciencia es porque es algo que no es fácil, que no es sencillo de llevar. En Gálatas capítulo 5, versículo 15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, ¿cierto? Entonces Dios aquí está exhortando también a la iglesia de Gálatas y les está diciendo: ustedes están mordiendo, están matando los unos a los otros y están tan ocupados en sus problemas y disensiones y desacuerdos que están olvidando el propósito para el cual han sido llamados, que están olvidando el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, el privilegio que tenemos de haber sido escogidos, de haber sido llamados para servirle, el privilegio que tenemos de predicarle a otros, de ser reflejo del amor para otros, aún con nuestros enemigos. Es un privilegio. Servir al Señor es un gozo, mis hermanos, y debiera ser reflejado, pero nos distraemos y nos ocupamos muchas veces en vernos en ver el uno al otro y vernos a nosotros mismos, que se nos olvida que estamos de fiesta con Jesús. Amén. Amén, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Que como decía el salmista: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Y ese gozo apaga todos esos temores, resentimientos, disensiones que haya en nuestro corazón. Por eso el Señor Jesucristo oraba y decía: Señor, Padre, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en ellos, en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Miremos nuevamente el versículo 21. Leemos nuevamente, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y vuelve y dice el versículo 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para que qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Mis hermanos, cuando hay esa perfecta unidad en medio de la iglesia, las personas, nuestras familias, van a creer realmente
que el Señor Jesucristo es el Salvador de sus vidas. Amén. Cuando vean el amor en nosotros, cómo nos perdonamos, cómo nos soportamos, cómo nos aceptamos, cómo nos perdonamos con mi esposo, con mi hijo, con mi primo, con mi amigo. Cuando las personas ven eso, ven esa capacidad que tenemos de amar en Cristo, también ellos van a ver a Jesús a través de nosotros. Jesús oraba por la unidad de la iglesia para que otros la pudieran ver y a través de eso creyeran en Él. Entonces es una estrategia del Señor Jesús. Además, porque Él es amor. El amor es una estrategia para que estemos unidos. Dice la palabra de Dios, ahí dice el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. El Señor ora al Padre y le dice, y habla acerca de un anhelo que tiene Él en su corazón. ¿Cuál es el fin último de que nosotros nos amemos? ¿El fin último de que permanezcamos en unidad? ¿Cuál es el fin último del Señor? Que un día estemos con Él. Amén. Él dice, Padre, quiero. Esa palabra quiero demuestra un deseo en el corazón del Señor Jesús, un anhelo en su corazón. Dice, Padre, eso que tú me has dado, yo quiero que estén conmigo. Amén. Y no solamente dice, yo quiero que estén conmigo, sino dice, yo quiero que vean mi gloria. Hemos hablado de cómo vemos la gloria de Dios aquí en la tierra, pero nosotros no hemos visto toda la gloria de Dios. Realmente vamos a ver su gloria y su majestad cuando estemos ¿dónde? Allá con Él. Nosotros cantamos cuán grande es Él, Señor, ¿cierto? Cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él. Pero realmente aún no sabemos cuán grande es Él. Es un día que estemos allá que vamos a ver su gloria. Y el Padre decía, Padre, yo quiero que ellos estén conmigo. Hay una canción muy bonita de Mercy Me que se llama Si tan solo pudiera imaginar. Y es una canción muy hermosa porque habla de qué voy a hacer. ¿Qué haré tal vez al ver tu gloria? ¿Danzaré? ¿Me postraré ante tus pies? O tal vez ni siquiera podré hablar. O tal vez danzaré como un niño. Tal vez solo lloraré de verte, ¿cierto? Escúchenla. Un día vamos a ver su gloria. Y termino con esto, versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mis hermanos, el anhelo del Señor, la oración de Jesucristo, es que el amor con el que el Padre lo amó a Él mismo, es el mismo amor, sea el mismo amor con el que nos va a amar en nosotros. Tremendo. Yo no sé si a usted eso le asombra, pero a mí me asombra, porque yo no soy merecedora de ese amor. Jesús sí, pero yo no. Y la oración de Jesús es esa, Señor, que tú les ames, que ellos puedan recibir el amor con el que tú me has amado. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Mis hermanos, no nos preocupemos tanto por lo que hace nuestro hermano o deja de hacer. Algo que debemos recordar es que nosotros tan solo somos siervos de Dios. Que si dice la palabra de Dios, que Cristo es el labrador y es el que da el crecimiento. Nosotros mismos hemos sido labrados por el Señor. Y a veces nos preocupamos por tantas cosas. Pueda que una persona, 200 personas se conviertan a través de su vida, pero pueda que 3 personas se conviertan a través de otra persona. Ambos siguen siendo siervos de Dios y tan solo instrumentos en sus manos. Amén.
Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? Cada uno vamos a dar cuentas delante del Señor. Digámosle al Señor que ese amor por el que Él ora esté en nuestros corazones. Que ese amor con el que el Padre amó a Jesús esté en nosotros, para así poder amarnos los unos a los otros. Amado Padre, gracias. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque tú oraste por nosotros, por la unidad, por el amor. Señor, tú eres uno con el Padre, un mismo espíritu, un mismo corazón, un mismo sentir. Tú no hiciste nada que el Padre no te dijera que hicieras. Tú no hiciste nada para tu propia gloria, aunque eres digno de toda gloria y de toda honra, Señor. Tú te diste por otros por amor, Señor. Y amado Dios, y aún allí, antes de morir, orabas por nosotros mismos. Nos recordabas en ese momento de la cena. Nos recordabas a nosotros. Y pensabas cómo nosotros íbamos a llegar a tus pies por medio de alguien, pero también cómo otros llegarán a través de nosotros. Y Señor, nos alegra ser parte de este plan perfecto. Nos alegra de ser parte de este camino eterno. Señor, nos alegra esto. Ayúdanos a ocuparnos con diligencia en la unidad de la iglesia. Ayúdanos, Dios de los cielos, a ser instrumento de conciliación y no de división. Ayúdanos a callar, Señor, en medio de la queja o en medio de la murmuración. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a amar y aceptar a nuestros hermanos como tú nos aceptaste a nosotros. Señor, yo no podría imaginar que a veces como me siento acerca de mis hermanos, tal vez con enojo o porque no piensa como yo y siento desprecio a esa persona. Señor, yo no podría imaginar que tú pensaras así de mí, Señor. Tú me aceptaste. Ahora, Señor, danos la capacidad a nosotros de aceptarnos, de amarnos los unos a los otros. Dios Todopoderoso, ayúdanos a ser instrumento de conciliación. Padre, aquí estamos. Aquí está tu pueblo, aquí está la iglesia. Señor, guarda la iglesia a cielos abiertos. Guarda cada vida, guarda cada familia. Que no sea ningún instrumento de división. Sana los corazones heridos. Sana los corazones. Quita toda amargura que haya en el alma, Señor. Dios, sana, quita de en medio nuestro si ha habido o si hay contienda, disensión, enojo, rabia, división, Señor. Sea echado fuera del medio de la iglesia, sea echado fuera del medio de las familias, sea echado fuera del medio de los matrimonios en el nombre poderoso de Jesucristo. Y Señor, danos la capacidad, danos el entendimiento, Señor, para obrar conforme es tu perfecta voluntad. Danos el entendimiento para hacer luz y sal. Danos el entendimiento para hacer reflejo del amor de Cristo aún en medio de esas contiendas. Y que haciendo el bien venzamos todo mal, toda maldad y toda malicia en el nombre de Jesús. Que mientras perdonamos, que mientras pedimos perdón, que mientras, Señor, aceptamos, ayudamos aún a nuestros enemigos, Señor, el enemigo tenga que huir y ningún espíritu de división pueda tomar nuestros hogares y nuestras casas. Señor, que mientras bendecimos aún a nuestros enemigos, que mientras hacemos bien a los que nos ofenden, el enemigo sea confundido en el nombre de Jesús. Y tu reino se establezca en esta iglesia, y tu reino se establezca en cada familia, y tu reino se establezca en cada matrimonio, Señor. Ese amor tuyo, ese amor que estuvo en el Hijo, abunde en nosotros, Señor. Abunde en nosotros, no para guardarlo para nosotros, sino para darlo por otros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias porque aún hoy estás a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros.
Guarda esta iglesia, por favor, Señor, en unidad, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Que así podamos perseverar unánimes en oración, en súplica, en santidad, en devoción, en alabanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga con ustedes.